A diferencia de las guerras interminables del pasado, que duraron años y décadas, con pocos resultados, la Operación Furia Épica ha resultado en un resultado militar decisivo en solo semanas. Corea, Vietnam, Irak, Afganistán, como dijo el presidente, fueron conflictos que tomaron años, décadas, misiones cambiantes con pocos resultados. La Operación Furia Épica se ha concentrado desde el comienzo, como les dije a ustedes, con objetivos claros y, últimamente, Irán no va a tener un arma nuclear. Es una misión audaz y peligrosa y para el mundo es algo histórico, gracias a una presidencia histórica y audaz. Esa misión continúa hoy en esta nueva fase. Irán tiene una oportunidad para llegar a un acuerdo, un acuerdo sabio. Como parte de ese esfuerzo, Estados Unidos impuso un sólido bloqueo que se hace más intenso cada día. Desde el Golfo de Omán hasta el Mar Abierto, nuestra Armada está haciendo que se cumpla este bloqueo sin vacilación o sin pedir disculpas. Como es usual, hay mucha información falsa circulando. Cada buque que llena los criterios de Estados Unidos, sean iraníes o en tránsito hacia o desde Irán, han sido parados. 34 hasta el día de hoy. Otros buques han transitado. No solamente el bloqueo se está ampliando, de hecho un segundo portaaviones se sumará al bloqueo en los próximos días. Este creciente bloqueo también se ha hecho global. Esta semana interceptamos 2 buques iraníes en la región Indo-Pacífico que habían salido de puertos iraníes antes que entrara en efecto el bloqueo. Pensaron que habían salido a tiempo, no fue así. Hemos incautado los buques y habrá más. Nuestro bloqueo se amplía y se está tornando global. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no tienen comparación, proyectando poderío, frenando a nuestros adversarios y actuando donde tomemos la decisión de hacerlo. Nadie pasa por el estrecho de Hormuz sin la autorización de la Armada de Estados Unidos. Para el régimen de Teherán, el bloqueo se hace más intenso cada hora. Estamos en control, nada sale, nada entra. La Guardia Revolucionaria de Irán, especialmente, ha sido reducida a una banda de piratas con bandera. Ellos están atacando con lemas y consignas, pero el mundo los ve como lo que son, criminales en alta mar. No controlan nada, están actuando como piratas, como terroristas. Ellos son los que han colocado minas en forma indiscriminada, que le han disparado a buques que mataron a 45.000 de sus ciudadanos, manifestantes inocentes en cuestión de semanas. Su propia gente, ellos son los malhechores. Los buques detenidos por Irán no son estadounidenses, no son israelíes, son simplemente buques mercantes. Ellos se acercaron en sus lanchitas y les dispararon con sus rifles de asalto. Cualquiera con estos recursos y malas intenciones puede hacer eso. Ellos saben que Estados Unidos está controlando la navegación global y sabemos que ellos lo saben. Su verdadera armada está en el fondo del Golfo de Arabia. Y cabe destacarlo una vez más, por 47 años Irán ha estado en guerra contra Estados Unidos. Ha matado a nuestros ciudadanos, soldados y aliados, mientras gobiernos previos se hicieron de la vista gorda. La verdadera guerra interminable es la que ha estado librando Irán contra nosotros por 47 años. El presidente Trump es el único presidente que ha tenido la calidad moral y el coraje de hacer algo al respecto. Yo lo veo todos los días, las puertas cerradas. La misión del presidente es totalmente clara y su voluntad inquebrantable. El presidente lo reiteró ayer. Tenemos todo el tiempo del mundo y no estamos urgidos de llegar a un acuerdo. Y él lo ha dicho también en privado, todos los días. Irán todavía tiene una oportunidad de tomar una decisión sabia
en la mesa de negociación. Todo lo que tienen que hacer es renunciar a un programa bélico nuclear de manera verificable o el régimen seguirá colapsando bajo el poderío de Estados Unidos. Todo lo que se requiere es el bloqueo, sea lo que decida el presidente Trump. Porque lo fundamental es que Irán nunca va a tener un arma nuclear. La decisión está en sus manos, pero con este bloqueo el tiempo no los favorece. Más aún, el presidente Trump autorizó a la Armada de Estados Unidos para que destruya cualquier embarcación iraní rápida que trate de colocar minas en el agua o de bloquear el paso por el estrecho de Hormuz. Tenemos reglas claras. Si Irán está minando el paso o amenaza la navegación comercial de Estados Unidos o fuerza de Estados Unidos, los vamos a destruir sin vacilación, como hemos hecho con las narcolanchas en el Caribe. También cabe decir que esta no debería ser una lucha solo de Estados Unidos. Nosotros apenas usamos el estrecho de Hormuz. Nuestra energía no pasa por allí. Y tenemos suficiente energía. Vean la línea de buques que están yendo a Texas. Europa y Asia han gozado de nuestra protección durante décadas, pero esto se acabó. Estados Unidos y el mundo libre merecen aliados capaces, leales y que comprendan que ser un aliado no es un camino de una sola vía. No estamos contando con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Hormuz más que nosotros. Y deberían hablar menos y tener menos conferencias en Europa y entrar en acción. Esta es más una lucha de ellos que nuestra. En esta misión, la voluntad de Estados Unidos inquebrantable, nuestra capacidad no tiene comparación. El bloqueo se expande globalmente y, como dijo el presidente, tenemos todo el tiempo del mundo. Irán tiene una oportunidad histórica de llegar a un acuerdo serio y la jugada es de ellos. Nuevamente, el Departamento de Guerra está listo para lo que venga después, listos y preparados. Que Dios siga bendiciendo a nuestros guerreros todos los días y en todas y cada una de sus misiones. Gracias, buenos días. Hoy se cumplen 55 días desde que el presidente ordenó operaciones de combate a gran escala contra Irán. Nuestra fuerza sigue posicionada y preparada para recomenzar operaciones de combate cuando lo ordene el presidente. El 8 de abril el presidente anunció un cese al fuego y la semana pasada, por instrucciones del presidente y órdenes del secretario, el Comando Central comenzó a imponer un bloqueo contra los buques comerciales que se dirijan o procedan de Irán. Simultáneamente, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, apoyando el Departamento de Justicia, realizaron operaciones marítimas de interceptación de buques sancionados o de la flota oscura en el mundo. Esta operación también comenzó el 8 de abril. Lo que quiero hacer esta mañana es darles una actualización sobre esas actividades. Primero, como mencioné, el Comando Central sigue manteniendo un estricto bloqueo portuario. Estamos imponiendo este bloqueo contra cualquier buque de cualquier nacionalidad en tránsito hacia o desde puertos o territorios de Irán. Estamos dándole seguimiento a buques de interés dirigidos hacia Irán y aquellos que se están alejando de Irán, que estaban fuera del área del bloqueo cuando se ordenó esta operación. Y como todos lo vieron este fin de semana, estamos preparados y posicionados para interceptarlos. Hasta la mañana de hoy, 34 buques han encontrado el bloqueo y han tomado la decisión de devolverse. Uno no lo hizo, fue el buque Tuska. Durante varias horas este pasado domingo, Estados Unidos realizó operaciones de interceptación marítima contra el Tuska, cuya tripulación trató de evadir el bloqueo. El Tuska es un buque carguero de 165 pies de largo, casi del mismo tamaño que un portaaviones estadounidense y de casi 100 pies de manga.
La operación comenzó cuando uno de nuestros destructores se acercó al buque y la tripulación del mismo ordenó las advertencias. Yo les voy a describir cómo opera nuestra fuerza en la región, ya se los he explicado. Después de la interceptación, las fuerzas de Estados Unidos enviaron advertencias claras e informaron al buque y a su tripulación que estaban violando el bloqueo estadounidense y les ordenaron devolverse. Durante 6 horas, el buque y su tripulación repetidamente ignoraron las advertencias de Estados Unidos. Y luego el destructor estadounidense realizó una serie de operaciones preplanificadas, incluyendo disparos de advertencia. El buque y su tripulación siguieron ignorando las advertencias. Y después de agotar todas las demás medidas, el Comando Central autorizó que se le disparara al Tuxpan para deshabilitarlo. Se le ordenó a la tripulación que abandonara la sala de máquinas y a las 9 de la mañana, hora del este, el destructor neutralizó los motores del Tuxpan disparando desde los cañones del destructor justamente en la sala de máquinas del Tuxpan. No es sorprenderse que el buque reportó problemas mecánicos, quedó a la deriva y estuvo dispuesto a cumplir con las órdenes de Estados Unidos. A las 4 de la tarde, el Comando Central ordenó a infantes de Marina de Estados Unidos que tomaran el buque. Por helicóptero, los infantes de Marina llegaron al buque, lo abordaron con métodos de infiltración y tomaron custodia del buque. El buque y su tripulación están a salvo y bajo custodia de Estados Unidos. Hablando de operaciones globales en el Pacífico, debo destacar que este es un esfuerzo masivo interagencias entre las Fuerzas Armadas, la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia. El lunes 20 de abril, las fuerzas de Estados Unidos y de la región del Pacífico interceptaron el tanquero Tiffany, que transportaba petróleo iraní sancionado. El Tiffany es un cisterna de gran tamaño, aproximadamente del tamaño de un portaaviones estadounidense, y puede transportar casi 2 millones de barriles de petróleo. A eso de las 11:30 de la noche, hora del este, fuerzas militares de Estados Unidos y fuerzas policiales también llegaron por helicóptero hasta el buque, descendieron en la cubierta y lo incautaron. Completado este proceso, las fuerzas de Estados Unidos asumieron el control del Tiffany el día 21 de abril. Un equipo de control incluye marineros, oficiales de abordaje que asumen control del buque para garantizar la seguridad de la tripulación, la carga y el buque mismo. La disposición del buque está pendiente. La siguiente interceptación ocurrió el miércoles 22, cuando la Fuerza Conjunta interceptó otro buque a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta vez fue el tanquero Majestic o Titanic. Se encontraba en el Océano Índico. Una vez más, este es un tanquero de gran capacidad. A eso de las 11 de la noche, hora del este de Estados Unidos, fuerzas estadounidenses comenzaron la interceptación usando helicópteros para llegar hasta el buque, abordarlo y tomar control del puente. Tanto el Tiffany como el Majestic y sus tripulantes están bajo custodia de Estados Unidos. Y seguiremos realizando operaciones de este tipo, de interceptación y actividades similares en el Océano Pacífico y el Océano Índico contra buques de la flota oscura o iraníes.
Las acciones de nuestros militares y de nuestros aliados policiales demuestran la disciplina, dedicación y profesionalismo de nuestra fuerza conjunta y subrayan el alcance global del poder militar de Estados Unidos. La fuerza conjunta se va a asegurar que el régimen iraní no pueda afectar nuestros intereses o los de nuestros aliados y socios. Y debo destacar que Irán ha tratado repetidamente de ampliar el conflicto, agrediendo a sus vecinos y atacando la navegación internacional en el estrecho. Hasta ahora, Irán ha atacado 5 buques mercantes, ha incautado 2 que trataron de pasar por el estrecho, y esto incluye buques que Irán había autorizado a pasar. Hoy quiero hablar del trabajo esencial de nuestros equipos de inteligencia y el papel que tienen en la realización de operaciones militares. Su trabajo es la culminación de días, meses y en algunos casos años de trabajo de personal uniformado y civil, expertos en materias de inteligencia. Podemos hacer el trabajo que se nos ordena porque las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos, incluyendo nuestros analistas, han pasado décadas buscando cada pista, desde la determinación de requerimientos de inteligencia a esos elementos cruciales obtenidos en el campo por nuestros soldados o agentes, o el análisis riguroso de esa información. Este personal dedica su carrera a responder a esa pregunta crucial que tenemos que tratar de responder antes, durante y después de cualquier operación. Ellos viven en la mente del enemigo. Normalmente trabajan bajo puertas seguras, trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Nuestros servicios de inteligencia de talla mundial, la CIA, las demás agencias de inteligencia del gobierno han trabajado de manera conjunta, y en estas operaciones que ha descrito la Oficina de Inteligencia Naval han trabajado incansablemente para analizar montañas de información utilizando herramientas, tácticas, técnicas y procedimientos que no voy a discutir en el día de hoy. Para estos profesionales, el sol nunca se pone y su meta a cada instante es estar preparados. Conocen al enemigo, saben su capacidad de combate, su armamento, sus sistemas industriales y económicos, y saben quiénes son sus líderes, sus patrones de vida, dónde van, qué piensan y qué hacen. Gracias a su trabajo, conocemos a Irán y hacen un trabajo increíble. Ninguna de estas operaciones que hemos realizado desde que yo asumí este cargo hubiera podido hacerse sin el servicio de estos profesionales de inteligencia. Y gracias a esos analistas y esos patriotas que están defendiendo fuerzas de Estados Unidos, tenemos nuestros pilotos de combate, y la distancia entre ellos es muy pequeña. Todos los días están comprometidos con la excelencia para defender a la nación y para asegurar nuestro futuro, y están trabajando para la nación. Antes de concluir, quisiera recordar a nuestros caídos. Hoy quiero hablar de las 63 víctimas del atentado terrorista contra la Embajada de Estados Unidos en Beirut, que tuvo lugar hace 43 años, el 18 de abril de 1983. En aquel entonces, ese fue el ataque más letal contra una misión diplomática de Estados Unidos, y fue el primer ataque realizado por fuerzas respaldadas por Irán contra estadounidenses. El atacante suicida detonó un vehículo cargado de material explosivo frente a la embajada, matando a 63 personas inocentes, incluyendo 32 libaneses, 14 visitantes y 17 estadounidenses, y entre los fallecidos miembros de la Fuerza Conjunta, incluyendo 3 soldados del ejército y un infante de marina. Recordamos sus nombres: Sargento Primera Clase Richard Twine, Sargento Ben Maxwell, Sargento Mark Salazar y soldado de la Infantería de Marina McMahon. Hoy los recordamos. Seguimos adelante con su recuerdo y la memoria de todos nuestros caídos, y seguimos agradecidos de su sacrificio y el de sus familias,
quienes siguen demostrando lo que es coraje. Al seguir adelante con estas operaciones, el secretario, el Estado Mayor Conjunto y yo nos sentimos honrados y nos llena de humildad el compromiso y desempeño de nuestra fuerza conjunta de millones de efectivos. Agradecemos a todos y cada uno de los participantes en esta operación, cada guerrero movilizado o que está brindando apoyo desde nuestro país. Gracias a ustedes y a sus familias. Y vuelvo con usted, señor secretario. ¿Preguntas? Sus estimaciones, ¿ha habido un incremento o se ha reducido el número de buques que han estado tratando de romper el bloqueo? Y respecto a la amenaza de las minas, ¿ha sido neutralizada esta amenaza lo suficiente para facilitar el tránsito en el estrecho? En cuanto a la segunda pregunta, vemos tránsito, hay canales que están abiertos. Ha habido intentos de colocar minas y vamos a lidiar con eso. Es una violación del cese al fuego. Hay tránsito, es limitado, no tan extenso como quisiéramos ver, pero esto se debe a las acciones irresponsables de Irán, usando lanchas rápidas, artilladas, y están atacando buques mercantes. En cuanto a quebrar el bloqueo, la operación ha sido consistente. Hemos tenido las interceptaciones que se describió, el buque que neutralizamos. Esto demuestra que esto es un bloqueo en serio. Estamos dispuestos a usar fuerza letal si es necesario. Y otros países han tomado nota de ello. Ha habido algunos intentos de escalada, pero se han devuelto. Como seguimiento a la pregunta de Alexandra, ¿cuán grandes son estas embarcaciones de minado? Y otra cosa, ustedes han hablado de las reservas de combustible aeronáutico procedente del Golfo. ¿Ha habido alguna coordinación en este sentido de parte de Europa? Sé que hay muchas conversaciones. Ustedes vieron esta conferencia de la semana pasada en Europa, cuando hablaban de quizá hacer algo probablemente cuando todo termine. Estos no han sido hasta ahora esfuerzos serios. Quisiéramos un esfuerzo serio de Europa para hacer algo respecto al estrecho y el paso, considerando que lo que está en juego es su suministro energético. Y esto es una llamada para el mundo. O se actúa o no. Estados Unidos ha actuado sobre esto. ¿Quiere usted hablar de las minas? Ellos tienen distintas lanchas rápidas para minado, tipo Boston Whaler. Seguimos actuando de acuerdo con las órdenes del secretario y del presidente. Estas son operaciones irresponsables y poco inteligentes. La Conferencia de Obispos Católicos dijo que este conflicto no llenaba los requerimientos de una guerra justa. Ha considerado Estados Unidos este conflicto en el marco de una guerra justa. Y mi segunda pregunta es, recientemente el Pentágono reclasificó los reconocimientos a los soldados caídos en Abu Ghraib. Quisiera saber si nos pueden hablar de eso y darnos un poco más de detalles respecto a qué podemos esperar de esta revisión en términos de reconocimiento formal y responsabilidad formal. En cuanto a su primera pregunta, el Papa va a hacer lo que tenga que hacer. Nosotros sabemos cuál es nuestra misión y la autoridad que tenemos. Seguimos esas instrucciones del presidente. Tenemos abogados trabajando
lo que estamos haciendo, verificando la autoridad que tenemos. Tenemos plena confianza en la justificación legal de lo que estamos haciendo. Usted mencionaba los infantes de Marina de Abigail. Lo que hemos hecho en el departamento ha sido una revisión histórica de la operación en Afganistán. Hemos revisado lo que ocurrió antes de la desastrosa retirada de Afganistán. Nunca hubo una responsabilidad seria sobre este desastre. Estamos hablando con todos respecto a qué pasó y cómo ocurrió. Esa revisión se va a completar a finales del verano y será la revisión más extensa que haya hecho el Departamento de Defensa sobre una serie particular de eventos. Porque la escalada de lo que hizo Joe Biden al abandonar esta misión en la forma en que lo hizo y la desastrosa retirada han tenido repercusiones para nuestras Fuerzas Armadas, nuestro país y el mundo. Así que restablecer el poder disuasivo es una de las directrices primarias del Departamento de Guerra. Todos toman decisiones. Vladimir Putin, Hamas, todos hicieron lo que hicieron pensando que Estados Unidos no iba a responder. Y esto se debe a que Joe Biden y su gobierno eran percibidos como débiles. Y esa retirada, como vio el mundo, había gente aferrándose a aviones. Sean Parnell ha estado al frente de estos esfuerzos y una de las cosas que ha salido a relucir es que los infantes de Marina en Navigate, que demostraron valentía, que estaban allí expuestos en una misión nebulosa, no recibieron reconocimiento europeo por su heroísmo. Parte del resultado de esta revisión es que reciban el reconocimiento que merecen por la valentía que demostraron, a pesar de las malas decisiones que se tomaron en este edificio y bajo aquel gobierno. Ellos actuaron de manera heroica y van a ser reconocidos por ello. Esta semana se publicó un artículo sobre un funcionario que reveló información de inteligencia. ¿Ha ordenado usted el procesamiento de este funcionario? No trabaja más aquí. Y habrá una revisión de las políticas contra espionaje. Siempre estamos atentos a cualquier amenaza. Las filtraciones de información formales e informales es algo que analizamos con cuidado. Hay ciertas cosas muy problemáticas. Hay quienes están dispuestos a publicar información confidencial que puede tener repercusiones negativas para nuestro personal. Quiero alentar a los miembros de la prensa a que piensen las vidas que afectan cuando publican cosas como lo que ha hecho el New York Times. A comienzos de semana se informó, creo que en el Washington Post, que el Pentágono le había informado al Congreso que podía tomar hasta 6 meses el despejar de minas el estrecho de Hormuz. ¿Puede comentar más acerca del cronograma, el tiempo que puede tomar la operación y una idea general de cuántas minas han sido colocadas? No vamos a especular, yo vi este reporte nuevamente. Esto fue resultado de una filtración de algo discutido en una sesión a puertas cerradas. Confiamos en nuestra capacidad de despejar las minas en el tiempo prudencial. Pero es algo que estamos rastreando. ¿Algo que añadir? No. Jacob Wasserman with TMZ DC. We have 2 questions. I'm going to ask the first. My colleague will ask the second. You know, I heard you talk a lot about. Tenemos 2 preguntas. Ya veremos. Ustedes han hablado de bombardear a gente o a los lugares. Cuando se da la orden de actuar de esta manera, ¿qué ocurre en usted? ¿Se siente asustado? ¿Se siente lleno de poder? ¿Cómo lo afecta a usted
física y mentalmente. En lo que pienso es que nuestros guerreros tengan lo que necesitan para destruir al enemigo y para regresar. Quiero que se sientan empoderados, que tengan la autoridad para actuar de acuerdo con nuestras reglas, para atacar al enemigo con el máximo de violencia. La guerra es violenta, requiere tomar decisiones difíciles, pero quiero que nuestro personal se sienta empoderado para que sea nuestro personal el que regrese a casa. Usted ha cambiado el nombre de Departamento de Defensa a Departamento de Guerra. ¿Consideraría usted volver a cambiar el nombre al Departamento de Paz? Buena pregunta, por cierto. Uno pasa de defensa a guerra porque quiere ser proactivo y tener paz gracias a la fuerza. Y yo le hablaba a un grupo de generales sobre ese espíritu del Departamento de Guerra. Esto tiene una significación. Cuando una guerra se hace de manera correcta, el objetivo último es la paz. La institución que debería ganar el Premio Nobel de la Paz todos los años son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque garantizamos la seguridad y la paz para mucha gente en nuestro país y en el mundo. Última pregunta. Desde el 28 de febrero, 725 drones y misiles han impactado el Kurdistán, un aliado leal, matando a 22 personas y lesionando a 100. Aún después del cese al fuego, señor secretario, ha habido otros 20 ataques. Mi pregunta es, ¿el cese al fuego incluye Irak y el Kurdistán? ¿Y cuál es su política respecto a aliados? El presidente Barzani ha hablado de 5 ataques contra sus oficinas, incluyendo el presidente del Kurdistán. Estamos muy atentos. El área y esta región ha tenido que lidiar con lo que han estado haciendo fuerzas hostiles, y son las reverberaciones del régimen iraní. No es solamente su propia gente matando a sus conciudadanos, sino el terrorismo que han lanzado en la región. Imagínense si a esto se le añadiera un arma nuclear. Por eso esta misión es tan importante. Gracias.